Buenas noches, Ana. Buenas noches, José Ernei. Bienvenidos. Buenas noches, Catalina. Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches, Ana. Ana, buenas noches. Buenas noches. Katia, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, María. Muy buenas noches para todos, buenas noches, Padrecito, bendición. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches, Elsie. Padre, iniciamos a las 8:05, ¿le parece? Se dirá. Sí, sí, Bueno, sí. Ana Luisa Díaz, bienvenida. buenas noches a todos. Buenas noches, Ana Luisa. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Luz Alexandra. Buenas noches, Ligia. Buenas noches, Juan. Lady Lorena, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Julie. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este último día del curso, el curso bíblico virtual, dirigido por el padre Jorge Eliezer Arias Toro, de la parroquia San Pedro Claver, sede San Per Mendoza en Bogotá. Y hoy tenemos un tema muy especial, ya creo que lo pueden ver aquí en la presentación, del cual el padre nos va a hablar bastante y del cual nos va a servir en nuestra vida, en todo lo que nos queda de nuestra vida. Buenas noches a todos. Buenas noches, Nini, buenas noches. Bueno, padres, son las 8:05 de la noche. Bienvenidos a este curso virtual bíblico de la parroquia San Pedro Claver, sede San Per Mendoza, dirigido por el padre Jorge Eliezer Arias Toro. En esta noche nos va a hablar sobre un tema muy especial, sobre la lectio divina. Y bueno, es un tema que nos va a servir a todos para el resto de nuestra vida. Para el día domingo, desde ya les haciendo la invitación para que nos acompañen en la Eucaristía de las 12 del día, en la cual se van a bendecir las Biblias de cada uno de nosotros. El propósito es que cada uno se presente con su Biblia en la Eucaristía del próximo domingo en la parroquia San Pedro Claver, aquí en Bogotá.
y nos acompañen en esta Eucaristía que va a precedir el Padre Jorge Eliezer Arias. Así que están todos cordialmente invitados. Va a ser un muy bonito, nos vamos a invitar y a conocer. Edelmira, muy buena noche, bendiciones para ti. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Padre, entonces Buenas le doy la noches, Padre entrada para Jorge. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Isabel, para que inicie con el tema de hoy. Bueno, entonces saludo a todos, bienvenidos y vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo. Ven, Creador Espíritu amoroso, ven y visita el alma que te clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que creaste, poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado del altísimo don perenne fuente, de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en 7 dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos diste palabras y razones. Muestra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza, haznos vencer la corporal flaqueza con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti al eterno Padre conozcamos, y al Hijo soberano omnipotente, y a ti Espíritu de ambos procedentes, con viva fe y amor siempre creamos. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo de los muertos resucitado, y al Paráclito divino, por los siglos sea alabado. Amén. Amén. Bueno, después de Amén. invocar al Espíritu Santo, entonces voy a dar como una explicación de lo que es la Lectio Divina. En latín se pronuncia así, Lectio Divina, y significaría lectura orante de la palabra de Dios. Te voy a explicarla para que después sí hagamos el ejercicio, indicándoles cómo se debería de hacer una lección divina. Entonces, la lección divina es la meditación orante de la Sagrada Escritura, o de la Biblia, o de la palabra de Dios, como prefieran llamarlo. Tiene orígenes en el año del 185 al 254 aproximadamente. En ese periodo ya se comienza a hablar de lección divina. Eso no es nuevo. Decía un teólogo que para leer la Biblia con provecho es necesario hacerlo con atención, constancia y oración. Mire, esos son los criterios de la lección divina. Hacerlo con atención, con constancia, es decir, que no de vez en cuando, sino muy seguidamente, y oración. La lección divina se convirtió en la columna vertebral de la vida monástica iniciada con Pacomio, que es un santo de los primeros siglos, con San Agustín, con Basilio y San Benito. Todos ellos que iniciaron vida monástica, lo primero que le enseñaron a los monjes fue a orar la palabra de Dios. No solo era leerla, era orarla. ¿Sí? Viene después como la sistematización de la lección divina en 4 peldaños, y eso ya proviene, ahorita le voy a explicar esos peldaños, o esos grados, o esos momentos. Y diríamos que esto ocurre hacia el siglo XII, alrededor del año 1150. Guido, un monje cartujo,
eh, escribió un librito titulado La escalera de los monjes, en donde exponía la teoría de los 4 peldaños: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. La lección divina entonces lleva eso: se lee la palabra, se medita, se ora y se contempla. Con esa escalera los monjes suben al cielo, decía Guido, este monje. Y diríamos que ya en ese siglo hay entonces una sistematización de la lección original que había iniciado hacia el año 185. La lección divina ha recibido en los últimos 40 años un nuevo impulso en toda la Iglesia tras la publicación de la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Recordemos que es el concilio en este momento vigente, ¿sí? El Concilio Vaticano II, celebrado por allá alrededor del 65, que todavía tendríamos que conocer más. Y eso sería hasta una propuesta de estudio, de ponernos a estudiar el Concilio Vaticano II y toda la riqueza del Concilio Vaticano II. Entonces ahí hay una constitución que el libro llamado así Concilio Vaticano II, que es ya como el resultado de esas reuniones, tiene varios libros, digamos también. Entre esos hay una constitución que se llama así, Dei Verbum, palabra de Dios. Dei, Dios, Verbum, palabra. ¿Sí? Bueno. El Papa Benedicto XVI dijo el 16 de septiembre de 2005: si se promueve esta práctica, la lección divina, con eficacia, estoy convencido de que produciría una nueva primavera espiritual de la Iglesia. Creo de haberles insistido en estos encuentros de la necesidad que tenemos de volvernos expertos de la palabra de Dios, de estudiarla más, para gustarla más y para tener como una columna vertebral más fuerte desde la palabra de Dios. La lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. Ahí están los pasos. Se lee, se ora, se medita, luego se hace una oración y esa oración nos lleva a la contemplación, que significaría también la acción. No hay que olvidar nunca que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. El Papa Benedicto en el 2005. Entonces, ahorita, ¿cuáles son los pasos de la lección divina? Que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Es algo que tendremos que ir haciendo a través de un ejercicio continuo, ¿sí? Entonces, primer paso, leer. ¿Qué vamos a leer? El texto, la palabra. Entonces, la pregunta que nos hacemos en el primer paso de la lección divina es: ¿qué dice el texto bíblico? No lo que uno quiere entender o uno entendió, no. ¿Qué dice? Entonces es donde uno contextualiza, donde uno, la oportunidad que le da a uno muchas Biblias hoy es que tienen unas notas exegéticas al final de los capítulos, varias de ellas, y eso pues nos ayuda un poquito también a mirar qué dice el texto bíblico, ¿sí? Entonces, en esa primera etapa o ese primer paso, que es encontrarnos con el texto delante de nosotros, entonces lo que queremos es comprender la palabra. Y comprender significa que vamos a averiguar lugares, en qué lugar geográfico se desenvolvió, en qué momento, quién escribió ese texto, también los personajes del texto. Todo eso nos va sirviendo
para aferrar esa palabra. Entonces, primer paso, leer el texto. Segundo paso, meditar. ¿Qué nos dice el Señor por su palabra? Entonces ya hago un momento de silencio, medito, ¿qué me dice a mí? ¿Sí? A mí personalmente, ¿qué me está diciendo? Actualizar la palabra para interpretar la vida, conocer su sentido, mejorar nuestra misión y fortalecer la esperanza. Entonces yo medito el texto que acabo de leer, que ya he tratado como de subrayar, de comprender lugares, todo eso. Entonces ahorita uno también puede volverlo a leer más despacio y ya me hago la pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué nos dice el Señor por su palabra o con su palabra? ¿Qué nos dice? ¿Qué me dice? Tercer paso, orar. ¿Qué le decimos al Señor movidos por su palabra? Entonces, ojo, este tercer paso no es hacer cualquier oración. Es a partir del texto, yo hago una oración. Entonces, por ejemplo, si el texto es el ciego de nacimiento, pues mi oración debería ir en eso, como pidiéndole al Señor que nos dé luz, que nos quite la ceguera, que muchas veces hemos estado ciegos, que no lo alcanzamos a ver en los demás. No sé, la oración tiene que girar alrededor del texto leído, no de una oración aprendida, de una oración, sí, determinada que se hace. No, es a partir del texto que hemos leído, meditado y ahorita estamos en el tercer paso, que es orado. El cuarto paso, contemplar y practicar. Mire que eso es muy importante. Contemplo la palabra, pero la palabra es para volverla praxis, vida. Por eso practico la palabra. ¿A qué conversión y acciones nos invita el Señor? Me invita al Señor. Si yo la estoy haciendo en un grupo, pues obvio, ¿a qué conversión y acciones nos invita el Señor? Si lo estoy haciendo en familia, pero si lo estoy haciendo personalmente me la aplico a yo. A este yo aquí, digo, ¿qué me dice a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere mover en mi corazón? ¿A qué conversión y acción nos invita el Señor? Luego, entonces, practicar la palabra para conducir la vida según los criterios de Dios. Ese es el ejercicio que vamos a tratar de hacer. De pronto, por el tiempo, no podremos que todos intervengan, porque de todas maneras hay siempre un grupito bastante grande ahí siguiendo la lección. Entonces, no es que vamos a poder intervenir todos, pero sí nos vamos a dedicar a hacer este ejercicio. Vamos a leer, vamos a meditar, vamos a orar y vamos a contemplar. ¿Sí? Los pasos de la lección divina. Entonces, leer, meditar, orar y contemplar. Tengámoslos ahí muy en cuenta. Por supuesto, la recomendación es que iniciemos la lección divina siempre con una oración al Espíritu Santo. Como yo ya inicié esta clase haciendo la oración al Espíritu Santo, pues no la vamos a hacer. Pero habitualmente siempre tengan ahí en la Biblia una oracioncita al Espíritu Santo, que puede ser los que han hecho Emaús, la que nos enseñaron en Emaús, que me parece que es muy bonita, que es muy diciente. Entonces, esa puede ser, o si no, cualquier otra oración al Espíritu Santo. ¿Sí? O simplemente hace un momentico de oración pidiendo Espíritu Santo. Y luego entonces comenzamos a vivir la lección. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la lección divina? Es conducir al lector orante
a través de un itinerario espiritual que lo configura con Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Le abre el mundo y le apremia la misión. La lección divina le abre al mundo y le apremia la misión. El amor de Cristo nos apremia. Ese lo conduce a eso, a un itinerario espiritual donde uno tiene que abrirse a ese mundo para no vivir como solo en medio de esta realidad, sino siempre anclados a la realidad que nos toca vivir. La lección divina nos hace misioneros del reino de Dios. Entonces vamos, todos tienen la Biblia ahí, porque hoy la tarea era traer la Biblia, ¿sí? Sí, señor. Sí, Vamos sí, señor. padre. Sí, padre. Vamos a buscar en los evangelios. Entonces, en el Nuevo Testamento, vamos a buscar en los evangelios el evangelio de Juan. Bueno, para quien de pronto no maneje mucho la Biblia, entonces estamos en el Nuevo Testamento de la segunda parte de la Biblia, de la biblioteca, y nos encontramos en el cuarto evangelio, que es el evangelio de San Juan. ¿Sí? Vamos a coger el capítulo 5. Capítulo 5. Y lo vamos a leer del versículo 1 al 16. Entonces le voy a pedir que alguno de ustedes, Gabriel y algún otro, lo leamos para que pronto alguno lo lee hasta terminando el 9 y lo otro hace los otros del 10 al 6. Entonces, primera parte de la lección, leer el texto, ya lo tenemos ubicado, ¿cierto? Entonces, Sí, padre. Sí, señor. entonces, inicia a leer el texto y todo lo vamos siguiendo mentalmente. Gabriel, Sí. ¿nos puede ayudar? Curación de un enfermo en la piscina de Bethesda. Después de esto, con ocasión de una fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Es que el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie en que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. El hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. Pero como aquel día era sábado, los judíos dijeron al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él le respondió: el que me ha devuelto la salud me ha dicho: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho eso? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido entre la multitud que había en aquel lugar. Más tarde, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has recobrado la salud, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque yacía
porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, primera parte, leemos el texto. Sugiero siempre, para uno ir aferrando la palabra de Dios, es que en una segunda lectura que se haga, nosotros subrayemos. Por eso la Biblia debería ser muy personal, ¿sí? Yo la puedo subrayar, no tema. Es peor tener una Biblia como virgen que no la ha tocado nadie, sino mejor una Biblia manoseada, ¿sí? Porque eso me está indicando que la estoy estudiando, que la estoy comprendiendo, que la estoy saboreando. Entonces, en ese sentido, les sugiero eso. Como la pregunta es, ¿qué dice el texto bíblico? Entonces comienzo, yo voy a hacer una pequeña exégesis, porque pues por el tiempo no vamos a poder hacer, como para que entendamos un poquito qué es lo que tendríamos que hacer en ese paso, ¿cierto? ¿Qué nos dice el texto? Primero, que se celebraba una fiesta y Jesús fue a Jerusalén. Diríamos que cuando uno va encontrando destreza con la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Jesús sube otra vez a Jerusalén. Ya había estado, ¿sí? Ya había estado y cuando subió, él tuvo allá como un impasse, una dificultad con los judíos. Los judíos es un grupo religioso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque había encontrado el templo lleno de ventas, de cosas, y eso le había incomodado y él entonces había reaccionado diciendo, mi casa es casa de oración. Entonces él no estaba en Jerusalén, subió porque había una fiesta. No nos precisa Juan qué fiesta era, porque se celebraban muchas fiestas. Eso es una consulta que se puede hacer, por ejemplo, las fiestas judías. Entonces, bueno, fuera de la Pascua, había la fiesta de las cosechas, había la fiesta de los primogénitos, había la fiesta de las tiendas, ahorita que me acuerdo, hay muchas. Aquí no precisa él, sino que subió a una fiesta. Ya esto, ese detallito, ¿qué significa? Que había mucha gente en Jerusalén, ¿sí? Porque era un único templo y la gente tenía que subir. Cuando habían las fiestas, la gente iba a la sinagoga, al templo de Jerusalén. Ese dato nos puede pasar desapercibido, pero nos está indicando que había mucha gente allí. Bueno, y miremos, que precisa que hay una piscina, hay un lugar llamado Betesda en algunas traducciones, Betzatá en otras. No es importante, es porque la traducción, diríamos, depende un poco del griego que se estaba manejando en el momento, si era el griego común, si era el griego más elaborado. Y entonces después viene la traducción también al latín, y el latín hay palabras que las deja porque son originales, son ciudades originales, las deja como estaban, ¿cierto? Entonces no es importante, sino Bethesda se pronuncia Bethesda o Betzatá, igual es la misma piscina. Esta piscina dice que estaba ubicada en un lugar preciso. Dice,
junto a la puerta de las ovejas. ¿Por qué llamada la puerta de las ovejas? Porque por ahí entraban todas las ovejas que iban al sacrificio, digámoslo así. Recordemos que los israelitas ofrecían particularmente carneros y ovejas como ofrendas a Dios, dependiendo también de lo que uno quería agradecer, o tórtolas, pero generalmente eran ovejas. Entonces una puerta por donde entraban las ovejas. Ahí dice, cerca había una piscina llamada en hebreo Betesda, con 5 soportales. Hablábamos de los números. En la Biblia los números pues tienen un carácter simbólico. Entonces, precisa el evangelista, eran 5 puertas. Bueno, ¿qué pasa allí? Habían allí muchos, no era solo este hombre. Entonces, habían muchos enfermos. Cuando yo leo el texto, voy subrayando eso, habían muchos. Porque después me puedo hacer la pregunta, bueno, ¿y cuántos curó? ¿Por qué curó uno solo? ¿Cuál era la intención que Jesús tenía o la intención del evangelista Juan? ¿Qué es lo que quiere mostrarnos? ¿Cierto? Entonces, habían muchos, pero había allí un hombre enfermo hacía 38 años, es decir, mucho tiempo. Y pues uno le llega la curiosidad, bueno, dice aquí que Jesús vio a ese hombre echado. No sé si leyendo el texto a ustedes les vino en la mente, bueno, ¿y por qué estaban por allá afuera y no estaban de pronto en el templo, si adentro podían estar haciendo una misa de sanación o una oración de sanación? ¿Por qué estaban por allá afuera? Es cuando uno tiene que contextualizar y decir, en la religión israelita, los judíos consideraban que un enfermo era un hombre pecador. Por consiguiente, no podía entrar a la sinagoga o al templo, por eso tenía que permanecer fuera del templo. Y solo entraba cuando venía verificada su curación. Eso pasó con el leproso. Jesús lo cura y le dice, vete a presentarte a los sacerdotes para que ellos de nuevo le den la certificación para volver a la sinagoga. En este caso, miren que también este hombre paralítico, Jesús lo encuentra de nuevo en el templo. De pronto estaba dando gracias o estaba haciendo eso. Esos detallitos son importantes cuando leo el texto. Entonces, bueno, hay muchos enfermos, hay uno solo, pero hay aquí una creencia, ¿sí? Y es que ese estanque había crecido, una creencia popular, que en un momento determinado, se movían las aguas. Un ángel, dice, un ángel bajaba, movía las aguas y el primero que lograra tocar el agua, o sea, zambullirse allá, era el que obtenía la curación. Entonces, uno le viene a la mente los siguientes. Ya esa es una interpretación. Ese ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque era bastante cruel. ¿Por qué? Aunque venía a sanarlos, los hacía esperar indefinidamente. Este hombre, cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser curado? Él precisamente dice 2 cosas. Una, que no ha encontrado quien lo meta allá, porque el ángel viene, mueve las aguas y hay que llegar de primero. Entonces, ¿no les parece un poco cruel que un ángel llegue
pues ni siquiera dice cuándo va a llegar. Entonces uno podía pasar años y años y años esperando eso. Y se imaginan ustedes cómo era el tumulto, la algarabía entre ciegos, cojos, en fin, queriéndose tirar allá. Yo solo como para actualizar eso diría, haga de cuenta cuando uno se sube al Transmilenio. Sí, en ciertas estaciones es impresionante. Entonces me imagino que habían tantos y todos luchando por eso, por lanzarse a esa piscina, que no era que cada día se movía. Eso podía pasar a años y meses y no se había movido, pero la creencia estaba y la gente iba. ¿Cierto? Entonces, cuando Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres curarte? Mire que la respuesta del hombre no es si quiero. Si a uno le preguntan, ¿quieres algo? Uno debe responder, quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, ¿cierto? Él no. Él lo que dice es, no tengo a nadie que al agitarse el agua me meta en la piscina. En su mente estaba muy fija la creencia del tal ritual, pero de alguna manera lo que él está también expresando allí, como para que entendamos, es que no hay solidaridad. Es lo que le dice a Jesús, es que no hay personas solidarias. Yo no tengo amigos. Y eso creo que también llevó a que Jesús hiciera el milagro. O sea, en esa respuesta, lo que uno ve es eso. No hay personas, ¿sí?, que me ayuden a entrar allá. No hay nadie que ayude. Todos como en otro cuento, pues la parte sacerdotal y la parte esa religiosa estaban embuidos en sus cultos, en sus rituales en el templo. Además de eso, eso se ha vuelto un mercado impresionante, entonces muchos ya les importaba era eso, pero no los enfermos. Jesús al llegar a esa piscina, lo que está diciendo es que Él viene por esos enfermos, viene por los excluidos, viene por los que no están adentro, viene por los que están en la periferia, en fin. Bueno. Entonces, la respuesta es esa, pero también podríamos pensar que la pregunta es, ¿quieres curarte? Porque hay gente, hay personas, aunque nos parezca un poco extraño, que están enfermas y prefieren continuar en su estado, ya que éste les trae la simpatía, lástima y ayuda de otros. Hay personas así, personas que no quieren curarse y no quieren curarse porque llaman la atención. Mire, en el proceso que nosotros hacemos con recuperación, muchos de estos muchachos, como ya se han ganado la codependencia de sus familias, entonces ellos a veces no quieren curarse porque de alguna manera no les van a poner esa atención. Esa mamá no va a estar ahí tan preocupada todos los días de ese, porque se preocupa del enfermo, no se preocupa del sano. De pronto el hijo bueno, justo y todo eso, no le ponen tanta atención como al enfermo. Hay personas que deciden mejor quedarse enfermas. Pero Jesús pregunta para mirar también una respuesta. En esta, la respuesta también es una respuesta, es que no hay solidaridad. Y esta es una frustración. Es un hombre que no tiene esperanza. Llevo tiempo buscando de ser zambullido y nadie me zambulle. Bueno. Pero siguiendo entonces el texto, fíjese que esta persona no ve sino la única solución. Y eso hoy pasa muchísimo. Mire, hay muchos pensando que la solución sea un riego, sea una vela de colores,
sea un incienso, sea el agua bendita, y se le olvida el que está al frente. Jesús está al frente como el médico y le está diciendo, ¿quieres ser curado? Y él está distraído. No, es que a mí no me han llevado a Soracá el primer sábado del mes, no me han llevado a Oaxaca, donde la Virgen de la Salud. Es que como yo no me puedo mover, mis hijos no tienen tiempo y entonces no me han llevado a Buga, no me han llevado a Las Lajas, no me han llevado yo no sé a qué piscina, ¿cierto? Y entonces, precisamente, perdemos la oportunidad de ser curados porque lo tenemos ahí, tenemos la medicina ahí y nosotros estamos embobados en las cositas. Entonces, pero aquí Jesús va más allá porque hay una intencionalidad también del evangelista y es mostrar la divinidad de Jesús, que Jesús es capaz de hacer otras cosas, ¿sí? Que no solo multiplica panes, que no solo les perdona los pecados, sino que también los puede sanar de una enfermedad física. Entonces Jesús le da lo que él viene a dar. Levántate, toma tu camilla y ponte a andar. A ver, ¿se imaginan ustedes que esas acciones son acciones perentorias, es decir, imperativos? Levántate, toma tu camilla y anda. Son imperativos. ¿Sí? Están expresados en imperativo. Este hombre podía haber dicho, pero ¿cómo me voy a levantar si llevo 38 años aquí amarrado a esto? ¿Y cómo le voy a obedecer a este hombre que por lo que vemos y lo que se dice más adelante, ¿sí? No había escuchado de Jesús? Entonces se le aparece uno, él lo que estaba esperando era, ahora llegó uno que me va a tirar a la piscina, pero no pensaba que ese Jesús lo iba a curar. Y le pidió unas acciones que tenía que hacer él. Uno a veces está esperando que todo venga mágicamente, no. En cambio Jesús le dice, mire, levántate, toma tu camilla y vete a casa y anda. Si este tipo no obedecía el mandato, se hubiera quedado tullido. Y listo. Se ha quedado ahí porque no había obedecido. La fe es obediencia. Por consiguiente, Jesús le dice, haz esto, y lo hizo. Entonces, mire, aquí está el mensaje de que si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos dará lo mejor. Y que muchas cosas no se dan porque nosotros no le obedecemos a Él. Luego, en la segunda parte, bueno, dice que al instante, en aquel mismo instante el hombre quedó curado, tomó la camilla, comenzó a andar. Aquel día era sábado y pues ya viene toda la controversia con los judíos, que es esta parte del pueblo que vive esta religiosidad. Entre ellos eran unos fariseos, unos eran de la casta sacerdotal, el sumo sacerdote, bueno, todos ellos. Entonces la controversia se da es porque es sábado. Entonces, conocer un poco en ese contexto de Israel qué significaba el sábado para ese pueblo, para esa religión, porque entonces no se podía hacer nada desde el viernes a las 3 de la tarde para adelante. ¿Sí? Entonces eso era prohibido. Mover cualquier cosa era prohibido. Ya uno faltaba la ley. Entonces ya viene toda la controversia, después también él responde, pues yo en realidad llevo la camilla, ¿por qué? Porque el que me curó me dijo, tome la camilla y yo le obedecí. Sí, como quien dice, yo no soy culpable de infringir la norma del sábado porque a mí alguien que me hizo esto me mandó.
Y bueno, viene entonces el texto, va a mostrar también cómo los judíos van a encontrar aquí el pretexto de otra acusación de Jesús y le van a coger más rabia, más odio y posteriormente pues van a tener elementos probatorios, digámoslo así, para acusarlo ante el Sanedrín. Pero si notamos en el texto, Jesús lo cura físicamente primero y después lo cura espiritualmente. Le dijo, cuando lo encuentra en el templo, dice, mira, has sido curado físicamente. No peques más para que no te suceda algo peor. Nos está diciendo que el pecado también trae consecuencias físicas, sí, en el sentido de que un pecado puede también ir afectando la realidad física. Queda la palabra ahí diciéndonos como eso. Bueno, entonces en esta primera parte lo que vamos a hacer siempre es eso, es detenernos un poco en el texto, subrayamos, averiguamos si queremos, en fin, mm, recalcamos qué nos llamó la atención. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de eso. O sea, alguno levanta la mano o abre el micrófono y dice, de esta primera lectura a mí me llamó la atención esto. ¿Qué le llamó la atención? No ninguna interpretación. La interpretación la hice yo. Ustedes van a hacer el ejercicio. ¿Qué me llamó la atención? O sea, ¿qué me dice el texto? ¿Qué dice el texto? Perdón. Estamos en ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Alguien quiere? Padre, buenas noches. Lorena Barón. Bueno, buenas noches. Padre, pues que Jesús siempre curaba el sábado, entonces eso generaba revuelo con los fariseos. Sí. Entonces, ¿por qué el sábado? ¿Por qué Jesús curaba en sábado? Bueno, por eso, está bien. O sea, te llama la atención eso. Sí, Eso señor. tiene una explicación, por supuesto, en el contexto, pero pues ahorita no la vamos a explicar, pero se tiene ahí como la pregunta, ¿sí? Entonces digo, bueno, a mí me llama la atención el texto, ¿por qué Jesús siempre curaba los sábados? ¿Alguien más por ahí levantó la mano? Sí, Leonardo, adelante. Padre, buenas noches para todos. A mí me causa algo intriga es que si en otros versículos o en otros libros dice que Jesús sanó según la fe que tuviera la persona. Sí. Aquí este muchacho no sabía ni quién era Jesús y me causa como digo yo, que lo tocaría, porque lo que decía el padre, no es fácil llevar 38 años amarrado a una camilla y que sí parece y váyase. ¿Qué lo habrá movido? ¿Qué lo habrá movido? A ambos, al Señor a sanarlo y él a pararse. Si, como les digo, en otros textos dice, ¿tienes fe o tu fe te ha salvado o por la fe serás salvo? Bueno, en fin, y aquí se pasa como esas palabritas se pasan. Entonces, me causa intriga también eso, padre. Sí, esas preguntas también nos las podemos hacer porque eso es lo que nos va ayudando a ir saboreando, pero también a ir fijando la palabra de Dios. Déjela ahí. No hay que dar respuestas. ¿Alguien Lisette, más? buenas noches. Lisette. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Bueno, más que una pregunta, yo pienso, de acuerdo a la lectura, me pareció interesante la parte en que el día que escogió Jesús para sanar, yo no pienso que él escogió ese día para sanar, se presentó la ocasión para sanar, porque él actuó de acuerdo a lo que su Padre Dios quería que hiciera por nosotros, ¿sí?
Y lo que él quería, pues yo lo que entiendo de esta palabra y los fariseos, es que ellos querían hacer de acuerdo a sus leyes, a sus interpretaciones, manejar el sentido espiritual a su conveniencia. En cambio, Jesús vino a cambiar eso, vino a cambiar esa forma de pensar, de que para Dios era importante nosotros, nuestro bienestar. Entonces, se tomó ese momento porque querían cuestionarte que ese no era un día para de pronto hacer cualquier cosa diferente a las leyes que había en ese entonces. Entonces, lo que me llama la atención fue la acción de Dios, de Jesús, por autoridad de su Padre. O sea, eso fue lo que más me gustó a mí. Dice, entonces, está bien, no, pero ya estamos haciendo un segundo paso que es, ¿qué nos dice el Señor por medio de? Entonces, aquí en la primera parte siempre tenemos que detenernos al texto. ¿Qué dice el texto bíblico? Entonces, para poder comprender, está bien hacernos qué movió a Jesús o qué movió a este hombre, fueron preguntas de antes, o por qué el día sábado en la primera parte. En la segunda, que ya Lice nos adelantó un poco, es Jesús vino a cambiar un estilo de manera de vivir la religión, digámoslo así. Entonces ya ahí estamos meditando, porque ya nos estamos acercando qué nos dice el Señor por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguno más por ahí? Si hay una... Sí, Mariana, adelante. Sí, pues la pregunta puntual, ¿quieres curarte? La decisión la tiene uno, sí, es para pensar. ¿Quieres curarte? Es una pregunta muy puntual, sí. Sí. No lo hacías. También Ana. Sí, adelante, Mariana. Perdón. Sí, que prácticamente que la decisión la toma uno. ¿Sí? Ok, también Ana Rodríguez nos tiene una pregunta. Sí, a mí me llama la atención donde dice, levántate, toma tu camilla y anda. No sé, padre, pues a mí lo que me cuestiona para mi vida, ¿no? Trayéndolo yo a mi vida, la palabra de Dios, el evangelio de hoy, diría que es tomar mi propia vida, ¿cierto? Con mis tristezas, mis dificultades, o sea, como cargar mi cruz, ¿cierto? La cruz que es mi vida, ¿cierto? Y llevarla con paciencia, con amor, con tolerancia, asimilándola hacia mí misma, ¿cierto? Eso es lo que yo entiendo de la palabra. Gracias. Bueno, gracias. Volvemos, pues porque estamos aprendiendo. Esto ya hace parte del segundo paso, ¿sí? Porque ya es qué me dice el Señor a través de su palabra, ¿sí? Entonces a ti ya te dice es eso, que lo puede aplicar a tu vida, porque Dios te está llamando en algo a levantarte, a tomar tu propia vida y a caminar con tus límites, ¿no? Digámoslo así. La recomendación siempre en el primer paso es, por ejemplo, ¿qué fiesta se celebraba? Luego, la ubicación de la piscina, ¿dónde estaba? ¿Por qué el evangelista subraya que habían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos? ¿Sí? En la primera parte, ¿qué me dice el texto? Eso, que habían enfermos, que eran muchos, que había uno que llevaba 38 años, que era en un lugar preciso cerquita al templo, porque no siempre Jesús estuvo ahí en esa piscina. Unas veces fue en un campo, fue en un lago, fue en un río, fue en todas esas cositas
son las que en el primer paso vamos a subrayar, ¿sí? Entonces, ay, ¿por qué un sábado? ¿Y por qué no curaba un lunes? ¿Y por qué no curaba un martes? ¿Por qué tenía que ser un sábado? Esas. ¿Qué me dice el texto? ¿Cierto? Entonces vuelvo a subrayar que el primer paso es ese, ¿sí? Subrayar, sacar un apuntico, bueno. Listo, vamos porque el tiempo es el que nos apremia aquí. El segundo paso, que es meditar, ¿qué nos dice o qué me dice el Señor? ¿Qué me dice su palabra? Entonces ahí ya nos han dado dos respuestas. Que Jesús vino a cambiar un sistema, una. Que Jesús le habla diciéndole que tiene que levantarse, que tiene que tomar su camilla. Entonces, vamos al segundo paso. Otras personas que quieran aportar diciendo qué le dice esa palabra o qué le dice Dios a través de este milagro de curación en la piscina de Bethesda. Rosalba. Escuchamos. Rosalba. Buenas noches, Padre. Sí, yo siento que Dios nos está diciendo o que me está diciendo que tenemos que estar muy atentos a las necesidades de todos en cualquier momento, no importa el día que sea, la noche, que uno debe estar atento a las necesidades de las otras personas y ayudar, ¿no? Eso es lo que yo siento que, así como Él lo hizo, pues de la manera que uno lo pueda realizar, estar muy atentos a las necesidades y a las tristezas de las demás personas. Bueno, muy bien, gracias. También está Amanda, padre. Amanda, adelante. Bueno, a mí, buenas noches para todos. Bueno. A mí el texto me dice en esta noche que aunque haya alrededor mío muchos enfermos, muchas personas delicadas de salud, el Señor se fija en mí, que Él me mira, Él dice esa bella, o sea, esa mirada que tiene, porque llega allí alrededor de la piscina y hay toda esta cantidad de ciegos, cojos, tullidos, pero Él tiene la mirada puesta en mí, porque conoce mi corazón y porque Él quiere sanarme a mí. Gracias, muy bien. Padre, también nos acompaña aquí Jorge Raúl. Jorge Raúl, adelante. Padre, buenas noches para todos. A mí, Buenas noches. este texto me da el mensaje que Dios lo que quiere es que nos dejemos encontrar por Él, que Él está siempre dispuesto y que solos no vamos a encontrar el camino. Tenemos que buscarlo y estar pendiente de las señales que nos da, de dejarnos encontrar por Él y pues salir al encuentro también de Él. Sí, también nos acompaña Luis Fernando. Adelante. ¿Qué te dice el texto? Luis Fernando Botero. Sí, buenas noches. Bendecida noche para todos. Gracias. El texto, dos cosas. Primero, me ha puesto a pensar cuántas veces el Señor me ha dicho, quieres curarte, y yo no lo he escuchado. Y tampoco le he atendido cuando me dice, levántate, recoge tu camilla y vete. Entonces son las dos preocupaciones que me deja el texto. Muy amable. Gracias, Luis Fernando. Alicia. Buenas noches para todos. Sí, a mí lo que me deja el texto es que yo debo tener tiempo, dejar espacio para escuchar a Dios. Así, y hacerle caso. Como le hizo caso el paralítico que Jesús le dijo, levántate, y él no le dijo nada, sino se levantó, cogió su camilla y se fue. Y también que cuando Dios ha hecho un milagro en nosotros o en nuestra familia, no nos debemos quedar con el milagro para mí. Debo ir a
a dar testimonio, así como fue el paralítico y les dijo, pues entró al templo. Entonces, esa es la reflexión que me deja el texto hoy. Gracias, muy amable. Padre, yo también le tengo una. Yo creo que cuando el ángel dice de tiempo en tiempo, bueno, no dice qué tiempo, ¿cierto? Y yo creo que el Señor se puede aparecer en nuestra vida en el momento que menos uno espera. Y más bien, nosotros creo que no lo estamos esperando, porque de hecho el enfermo no lo estaba esperando, ni siquiera sabía que era él. Gracias. Creo que está Maritza y alguien más por ahí. Sí, Maritza. Buenas noches, Buenas noches. Padre. Para mí, en este texto, Dios me está diciendo, Jesús me está diciendo que Él, al igual que Papito Dios, está trabajando todos los días sin descanso para para salvarnos a nosotros, siempre y cuando también nosotros estemos pendientes de esa sanación. Mire tan importante lo que nos dice Maritza, ¿cierto? Que es ya una respuesta a quien de pronto en el primer momento dijo, ¿y por qué un sábado? ¿Para sacarle la piedra a los judíos? No, por esto, porque Dios trabaja todos los días en descanso para salvar al hombre. Entonces la ley no puede estar por encima del hombre. O sea, la religión es al servicio del hombre. ¿Sí? Miremos cómo a medida que uno va avanzando en el texto y va haciendo la lección divina como es, usted se vuelve como experto en coger y poder unir esas cositas y enriquecerse, porque ahí hay una respuesta ya teológica. Bueno, como el tiempo nos apremia, y muy interesante, nos vamos solo en el segundo paso. Tercer paso, orar. ¿Qué le decimos al Señor movidos por su palabra? Ojo, ya es como una oración. ¿Sí? ¿Qué le vamos a decir? Pero movidos por esta palabra, ojo, no por cualquier otro texto, por esta. Entonces, el que quiera, entonces, pues no, lo mismo, interviene, pero a través de una oración cortica, pero que tenga que ver con el texto hablado. Escuchar. Amado Señor, Espíritu Santo, Señor amado, Espíritu Jesucristo amado, yo te alabo y te bendigo porque has sanado mi ceguera, me has sanado mi pecado. Gracias, amado Señor, por permitirme encontrarme contigo en esta lectura. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor, porque me has sanado. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, ¿quién más? Yuri, adelante, Yuri. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo le doy gracias a nuestro Padre, nuestro Señor, porque Él me ha permitido conocerlo y acercarme a Él. Ok. Adela, que estaba ahorita levantando la mano y no sé si fue que la bajó. Adelante, Luis Fernando. Sí, yo todos los días, al iniciar el día, hablo con Él y le digo, gracias Señor por este nuevo día que me das. Acompáñame y ayúdame a vivirlo con amor, con esperanza y con fe en tu poder y tu misericordia. Amén. Amén. Jorge Raúl. Señor Jesús, te pido en esta noche que no me dejes perderme 38 años como el enfermo que estuvo tirado en la camilla, que me dejes encontrarte cada día en
todas las formas que te me presentas, que cures esa ceguera que tengo en el momento en que se me aparece, Señor. Amén. Amén. Rosalba. Gracias, Señor, por levantarme de esa parálisis y hacerme ir hacia ti para servirte y para aceptar todo lo que tú me quieres decir y encaminarme a una vida santa como tú siempre lo quieres. Amén. Amén. Elsie. Adelante, Elsie. Jesús, te quiero dar las gracias porque tú siempre estás mirándonos con mucho amor, porque siempre extiendes tu mano para levantarnos. Gracias porque solo tú nos quitas todas aquellas parálisis y todo aquello que nos impide levantarnos. Pero tú, con tu gran amor, nos levantas, porque tú, Señor Jesús, solo con amor nos haces ver tu gran amor. Leonardo. Padre misericordioso, te quiero dar gracias, Señor, por entrar en mi casa el día menos esperado, porque no te esperaba, Señor, porque me has sanado, me has levantado, Señor. Dame la fuerza y la fortaleza para salir a anunciar la nueva buena que tienes para todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, entonces agradezco a todos y insisto, en el tercer paso, la oración la contextualizamos en el texto. Algo así. Señor, estoy paralizado por tantas situaciones, emociones, pasiones, desórdenes, frustraciones. Me siento así, derrumbado, echado por el piso, desmotivado, sin esperanza. Pero tú te haces el encontradizo en mi vida y me invitas a levantarme. Gracias, Señor, por verme en lo más profundo de mi ser y darme la fuerza para obedecerte. Amén. Amén. Ahora, el cuarto paso es, bueno, ya hemos leído, meditado, orado, ahorita es contemplar y practicar. ¿A qué conversión y a qué acción me invita el Señor a través de su palabra? ¿Sí? ¿A qué conversión y a qué acción me invita el Señor con su palabra? A ver quién quiere compartir algo. Creo que Edelmira quería participar. Ah, no. Lisette, adelante. Bueno, de todo lo que el Padre pues a través de la palabra y todo lo que hemos venido pues desarrollando a través de esta lectura en mi diario vivir, yo la encajo en muchas cosas que yo he vivido. Primero, creer mucho en lo que Jesús vino a hacer por autoridad de su Padre, ¿cierto? Que creyéramos en su palabra, que creyéramos en cada una de las cosas que venía a solucionar en nuestras vidas a través de la palabra, porque todo lo que dice la palabra desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es muy real, es de mucha fe y llevarla para nuestras vidas significa mucho. Entonces, ¿cuál sería de pronto la renovación o la acción? De que nunca utilizara de pronto la palabra, ya que viene tan perfecta, exacta para nuestra vida, cambiarla e interpretarla para escudar alguna falta, ya, sino utilizarla como vino para el bien común de todos, ya, para compartirla en comunidad, en la parte afectiva, social, espiritual, es llevarla como ella es.
Gracias, Lisette. Lady Lorena. Gracias, Gabriel. Pues para mí la práctica es no volver a pecar, es decir, es como la enseñanza que nos dice, que le dice Jesús a la persona que curó el sábado, es que no vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. Entonces la invitación es que al cambio, a que transformemos nuestras vidas y seguir al Señor. Esa es la reflexión que para compartir. Ok, gracias, Lady Lorena. Flor Marina, ¿nos quiere también participar? No. Ana. A conversión, a que no, o sea, a que no siga con lo mismo, o sea, que el cambio en mi vida sea para la gloria suya, a dejar el pecado, ¿verdad? O sea, a tener un cambio en mi vida a través de su palabra. Y lo otro que era, padre, perdón. Y la acción. Y la acción. Y la acción sería no volver a lo mismo, o sea, levantarme siempre con esa fe puesta en Él para que Él edifique mi vida y no vuelva a pecar. O sea, como seguir en los mandamientos que Él impone para mi vida y no seguir pecando. Gracias, Padre. Bueno. Ivette. Buenas noches. Yo quería, pues pienso que Dios nos habla que lo reconozcamos como nuestro sanador, que no seamos como el paralítico que lo sanó, pero nunca sabía quién era. Se tuvo que devolver para ver quién era el que lo había sanado. Entonces yo creo que la enseñanza sería reconocer a Jesús como nuestro sanador. Gracias. Gracias, Ivette. ¿Alguien más? Catalina. Adelante, Catalina. Hola, sí, la práctica también sería como a mantener nuestro corazón y nuestra mirada en Dios. Cuando necesitemos sanar o pues como atención en algo en nuestra vida, no dejarnos llevar por lo que nos ofrece como el mundo y distracciones. De pronto, como ahí lo decían, había un mito, que venía un ángel, que no se sabía cuándo. Muchas veces se nos pasa la vida parándole bolas a esas cosas y realmente nuestra confianza y nuestra fe debería estar única y exclusivamente en el Señor. Entonces, como la práctica también llamarnos a eso específicamente, a estar concentrados en lo que realmente importa en este caso. Muy bien. Entonces ahí precisamente yo quería invitar como una conversión. Hay que pasar de las falsas creencias de una religiosidad a veces popular que no es que no sea también instrumento para llegar pero pasar de la creencia a una religiosidad, a una espiritualidad. Paso de la creencia a una espiritualidad cristocéntrica, centrada en Cristo. Entonces, una conversión es paso de falsas creencias a una espiritualidad auténtica y verdadera. Y una acción concreta es la solidaridad con el caído. La frustración de este hombre es: nadie me ayuda. Entonces, una acción: seamos más solidarios con los alejados, con los que no están ahí en el templo, orando piadosamente en la sinagoga, y pensemos un poco qué fue lo que hizo Jesús. Se fue a los que estaban afuera del templo para poder entrar en contacto con ellos y tocar esa carne herida de esas personas. ¿Ok?
que esa es una manera práctica de vivir el Evangelio. Bueno, quiero agradecer entonces a todos por ser tan asiduos, tan juiciosos. Si el domingo pueden venir para bendecir las Biblias, y por ahí derecho también hacer la oración de entronización de la palabra de Dios, de manera que la ponemos, la entronizamos en el corazón y pues la entronizamos en nuestra casa. Pero pues nace también como la idea de pronto, si se quiere seguir como profundizando, podríamos buscar también otro tema que me parece que sea importante, el tema de la liturgia, ¿sí? Hacer un curso sobre liturgia más adelantico, si algunos están motivados, o sea, que podamos mirar para poder entender más nuestras ceremonias, nuestras participaciones, en fin. Entonces, podemos mirar un poco eso, o también, ¿por qué no?, estudiar Concilio Vaticano II para conocer el concilio, qué nos dice, la riqueza del concilio, o documentos de la Iglesia, o Dani, Andrés. Bueno. Padre, también está, bueno, abierta la posibilidad de, bueno, de que podrían ser los dogmas de la Iglesia también. o sobre las cartas apostólicas de Pablo. Bueno, no sé. Pues miramos ahí a ver, sí. Sí, de todas maneras. Todos los temas. Yo creo que voy a dejar abierto el grupo para que para poder interactuar con ellos y que ellos de pronto digan, en una encuesta ponemos de pronto cuál sería el tema y en una encuesta se podría elegir el tema, ¿le parece? Sí. Sí. Pero lo que pasa es que también, por ejemplo, hay muchos cursos, hay muchos documentos de la Iglesia que no se conocen. El piso. Sí, en todos los ámbitos, y podría ser como por lo menos presentarlos y dar como un esbozo de esos documentos de la Iglesia que vienen desde hace mucho tiempo y que están sobre la familia, los últimos sobre el Internet, sobre la santidad, sobre la hermandad social, sobre la ecología, bueno, hay de todo. Los medios de comunicación tienen documento, entonces los jóvenes, hay documento de jóvenes, hay de la catequesis, bueno, y conocerlos porque eso también nos ayudaría a avanzar en la fe, pero que sí expresen más o menos para también ver quién nos puede ayudar en el tema. Claro, también me están pidiendo por aquí en el grupo, Padre, que si podíamos transmitir la Eucaristía. Pues eso sí se puede, pero pues lo que pasa es que a veces se puede uno alimentar la perecita para quedarse en casa. Lo que pasa, Padre, es que hay personas que no están en Bogotá. Ya. Sí, entonces Sí, hay personas pero bueno, pero como es que en Caracola a las 7, en RCN a las 9, en Televid, en Cristo Visionay, en Teleamigay, sería más mandar una lista de todas esas Eucaristías que haya, que se transmiten y poder. Es porque uno, a veces no hay la persona que la va a transmitir, no siempre la hay. Entonces es Padre, eso. yo la podría transmitir desde hagan lo que él les diga y allí ellos podrían tener la plataforma abierta. No, pues si usted compromete, sí, pero pues yo no me comprometo porque yo ya sé cómo son mis tiempos y mis cosas, pero claro, si hay quien se compromete y la hace, está bien, eso no le quita a nadie. Padre, muchas gracias por su tiempo, por este tiempo tan bonito de cuatro martes consecutivos en la palabra, y sabemos que, bueno, esta es la evangelización a la cual el Señor nos ha llamado y lo seguimos invitando para que siga llevando las ovejas al redil, a nosotros, a todos, pastoreando. Y todas estas personas, yo sé que están agradecidas, aquí están colocando tantos corazones, manitos, deditos, saludos, y bueno, están muy contentos por
por estos 4 martes. Sabemos que quieren más, pero bueno, en la medida en que vayan saliendo las propuestas, vamos viendo a ver de qué manera también se les lleva la evangelización. Gracias, Ok. Padre, por su tiempo. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y Amén. santa noche para todos. Amén, Gracias, Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Gracias, Gabriel. Bendiciones para todos. Gracias, Amén. Padre. Gracias, Gabriel. Bendiciones. Gracias, Dios. Gracias. Gracias al Señor que estuvo grande. Amén. Ay, no se les olvida, y vamos a ver cuándo hacemos llegar los certificados virtuales para que cada uno les quede. Gracias. Los esperamos el domingo, 12 del día. Yo les voy a mandar la invitación. Muchas gracias. Excelente. Todo lo Bueno, del niña, curso. Mi Dios del abrazos, Padre los bendiga. Abracitos. Que tengan buena noche. bendiciones, bendiciones. Amén. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos. María T, feliz noche, Dios te bendiga. Nos vemos, ¿el qué? El sábado y el domingo. Un abrazote.